Muy buenas noches, qué alegría podernos otra vez conectar a través de nuestro canal para que podamos continuar con nuestro estudio del libro de Apocalipsis. Una muy cordial bienvenida a todos los que ya están allí conectaditos y listos para que podamos dar comienzo a este estudio del día de hoy, del capítulo 20. Ya estamos finalizando el estudio del libro de Apocalipsis. Y hoy tendremos un estudio, un tiempo bien especial con este capítulo 20. Así es que todos sean muy bienvenidos, qué alegría que podamos estar conectados a través de nuestro canal. Así es que, sin más preámbulos, ¿qué tal si nos disponemos y oramos a nuestro Dios en esta hora? Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder estar en esta hora delante de tu presencia, Señor, reconociéndote primeramente, Señor, y entendiendo, Dios, todo lo maravilloso y hermoso que tú eres, y dándote gracias por esa fidelidad y ese amor que nos tienes. Señor, y aquí estamos en esta hora, Señor, también dispuestos para que tú hables a nuestras vidas, para que nos des entendimiento y podamos comprender tu palabra, Señor. Y tu palabra se vuelva en nuestras vidas, Señor, como esa llama que nos ayuda, Señor, a comprender y a entender todo lo que tú tienes planeado para nuestras vidas. Aquí estamos, Señor. En tus manos nos ponemos, dulce Espíritu Santo. Amén y amén. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 20. Hoy vamos a estar viendo varios episodios, varios eventos que suceden en este capítulo 20. En este capítulo 20 ya hemos terminado la batalla de Armagedón, es lo que ha pasado en el capítulo inmediatamente anterior, y prácticamente Cristo llega como vencedor y como rey a tomar posesión de ese reinado que durará por 1000 años, el milenio, que es el gobierno de Cristo sobre la faz de la tierra. Esto es lo que ya tenemos que enfrentar en este capítulo 20. Y lo primero que encontramos en este capítulo 20 es en los primeros 3 versos que el diablo es llevado preso al abismo. Verso 1, vamos a ir leyendo, dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Recordemos que Juan es la persona que está escribiendo esta revelación que está teniendo. Y cada detalle que él está teniendo, pues lo va registrando. Y una de las cosas que dice aquí es que vio a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Pero seguido nos dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces aquí podemos comprender que este ángel ya tiene una misión, y es encadenar a Satanás. Él viene y encadena a Satanás, y ya sabemos aquí por la palabra de Dios que va a estar encadenado por los siguientes 1000 años. Estamos hablando desde el momento en que Cristo ya viene a gobernar, después del tiempo de la gran tribulación, y el Cristo viene con su iglesia a gobernar, y de ahí en adelante que este Satanás ha sido puesto en prisión, entonces viene ese gobierno de Cristo sobre la tierra por 1000 años. Y el verso 3 dice: y lo arrojó al abismo. Ese es un lugar que está determinado para el enemigo por 1000 años. Y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ya aquí la Biblia nos está advirtiendo qué es lo que va a suceder cuando ya se termine esa gran tribulación y nosotros vengamos a gobernar con Cristo aquí en la tierra. Entonces el enemigo va a ser encadenado por esos 1000 años del gobierno de Cristo, pero luego será también desatado, dice aquí la palabra de Dios, por un poco de tiempo. Entonces,
Ese tiempo que estará gobernando el Señor, por supuesto que estará rodeado de paz, porque será ese gobierno justo, el gobierno justo de nuestro buen Dios. Vamos ahora a ver unos versos siguientes, eventos que se suscitarán durante este milenio. Desde el verso 4 y 6 vamos a revisar esto. Dice el verso 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí sigue estos eventos, y luego de que Satanás ha sido apresado, lo que nos está diciendo es que Juan ve unos tronos. Esto será algo literal, como serán literal los 1000 años de gobierno sobre esta tierra de Cristo. Dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Pero también dice, y vi las almas de los decapitados. Aquí se menciona, el apóstol Juan está hablando de aquellos creyentes que en la gran tribulación fueron mártires, que tuvieron que sufrir la muerte por causa de Cristo. Estas personas van a resucitar allí en este momento. En este instante, ellos van a recobrar vida para vivir también esos 1000 años del reinado de Jesucristo. Allí se van a unir con la iglesia, que recuerden que la iglesia ya había sido tomada y estaba en el cielo, pero la iglesia ha venido con Cristo para tener ese gobierno aquí sobre la faz de la tierra, y ahora se van a unir estas almas que dice aquí, las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Recordemos que en estudios anteriores habíamos hablado que prácticamente el no haber cedido a adorar la imagen y a la bestia, pues fueron decapitados. Ellos son los que están, de los cuales se está hablando también acá. Y el verso 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Quiero que vayamos entendiendo algunos aspectos de esta profecía y de lo que la Biblia nos está registrando acá. Lo primero que nos está diciendo, dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplan 1000 años. Es decir, aquellas personas que murieron y que no fueron salvas, que no recibieron a Cristo, estas personas van a poder resucitar, pero solamente hasta cuando terminen los 1000 años. Es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esos 1000 años se refiere precisamente a ese milenio del cual venimos hablando, que estaría comenzando cuando Cristo venga y Satanás sea puesto preso. Y luego dice, esta es la primera resurrección. Cuando está hablando de la primera resurrección, pues precisamente está hablando de todos aquellos que están resucitando, creyentes que pudieron ir al cielo cuando el tiempo del arrebatamiento o del rapto. Todos ellos son parte de esa primera resurrección, los que resucitaremos para el rapto, si es que ya hemos muerto. Si el Señor viene y ya hemos muerto, vamos a resucitar, o si no, igual, todos aquellos que hayan resucitado, si es que estamos vivos y el Señor viene, pues todos aquellos que van a resucitar, que murieron en el Señor, que murieron conociendo a Cristo, como también todos aquellos que hacen parte del tiempo de la gran tribulación también y que conocieron de Cristo. Eso se habla como la primera resurrección. El resto de la humanidad, por supuesto, van a resucitar. Todos aquellos que no conocen de Cristo van a resucitar, pero como lo dijimos hace un momento, cuando termine el milenio. Y por supuesto que esto será para juicio, como dice la palabra de Dios, resurrección para condenación. Y la Biblia es clara cuando nos habla de esas dos resurrecciones, la de los justos y la de los injustos.
Verso 6 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Esa primera resurrección entonces entendemos que es de únicamente personas que se van a salvar. Y por eso dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ya hemos hablado de lo que será este reinado de Cristo sobre la faz de la tierra, ya hablamos de esos 1000 años, que dijimos que literalmente serán esos 1000 años. Y aquí se corrobora lo que venimos hablando de esa primera resurrección, que para estos creyentes, como dice la palabra de Dios, pues son bienaventurados. Pues hay una felicidad, hay una alegría enorme porque pues van a tener una salvación, una presencia eterna en el cielo con el Señor. Y la segunda muerte, que dice que no vamos a participar, dice que allí dice el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Esa segunda muerte, que hace referencia a la muerte eterna, y que el libro de Apocalipsis, que más adelante estaremos viéndolo en el capítulo 21, en el verso 8, estará hablando al respecto de esto, pues no vamos a tener parte en esto. No va a tener efecto alguno en el creyente, en aquella persona que recibió a Cristo en su corazón. Todos los nacidos de nuevo que perseveren en Cristo, también dice aquí la palabra al final de este verso, pues somos sacerdotes de Dios. Termina diciendo aquí, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Recordemos que Pedro también manifestó en su carta, la primera carta de Pedro también manifestó esto, que como creyentes somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es lo que dice allí primera de Pedro en el capítulo 2. Todos los creyentes vamos a reinar en el milenio con Cristo sobre esta tierra. Luego viene otro episodio que va a acontecer allí, y es que el diablo, Gog y Magog, y el lago de fuego y azufre. Eso está, versos 7 y 8, dice, cuando los 1000 años se cumplan, notemos que aquí ya pasaron los 1000 años. Por supuesto que no han pasado en nuestra historia, sino simplemente en el texto bíblico. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Aquí se va a presentar una batalla, algo similar como lo que hablamos en estudios anteriores de Armagedón. Pero por supuesto que la victoria será del Señor. Aquí vemos el final del milenio. Y aquí Satanás, en un esfuerzo desesperado y pensando que con esa libertad que tiene y que va a tener el poder para engañar y para hacer como ya había hecho a la humanidad, pues saldrá a engañar a todas aquellas naciones que por supuesto se apartarán de Cristo. Qué terrible, y es que a pesar de ese tiempo de paz y a pesar de ese gobierno justo de Cristo sobre esta tierra en esos 1000 años, a pesar de eso, muchas personas, aún miles, multitudes, nos habla aquí la palabra de Dios, porque dice aquí finalizando, dice, el número de los cuales es como la arena del mar. Millones de personas que aún a pesar de todo eso podrán ser convencidas por Satanás y podrán actuar en contra de Dios aún en ese preciso instante. Y es lo que el enemigo nos está buscando hacer todo el tiempo, de engañar para sacarnos del propósito de Dios. Pero allí, sin embargo, como les he dicho, es donde podemos entender cómo el corazón del ser humano sigue en esa necedad y en esa constante y continuo deseo del mal. Y a pesar de que allí está en la presencia de Dios y que pudieron ver cosas grandes en ese gobierno justo del Señor, pero prácticamente
se verá la rebelión, así como Adán y Eva en el huerto del Edén se rebelaron contra Dios. Pues asimismo, muchas personas allí, millares de personas se rebelarán contra Dios en este último tiempo. En respecto a Gog y Magog, hemos hablado en algunas oportunidades anteriores, y en el libro de Ezequiel, en el capítulo 38, nos registra un poco al respecto de lo que es Gog y Magog, que esto prácticamente nos habla de naciones que estarán allí unidas en contra del Señor. Este será un ataque también que se hará contra Israel por parte de diferentes naciones en unión con, por supuesto, con Satanás, quien engañará, y que tienen en común su odio hacia la nación de Israel. Este será el evento que sucederá en estos versos que nos está diciendo allí. Pero la historia nos cuenta, y un día veremos cómo en el verso 9 nos sigue diciendo allí: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y vea la respuesta de Dios. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. A pesar de conocer y de ver el poder de Dios, esta gente todavía pensará que tienen el poder para hacer lo que venga en gana. Y por eso el verso 9 nos está diciendo: y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y que usted, yo creo que a estas alturas de la vida ya sabe que es refiriéndonos a Jerusalén. Será rodeada de todas estas ciudades, naciones que vendrán, apoyadas por supuesto por Satanás como el jefe y director. Pero Dios mismo es el que va a intervenir, es una intervención de Dios. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Aquí sucederá algo muy similar a lo que encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 19, cuando nos habla, cuando Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra con fuego. Ustedes podrán recordar esa historia, y si no la recuerda, pues puede acudir al libro de Génesis en el capítulo 19, donde nos narra esta historia. Así serán destruidos definitivamente los enemigos de Dios también al final de los 1000 años. Verso 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí tenemos ya un tercer invitado al lago de fuego y azufre. Dice aquí: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. Recordemos que ya en el capítulo anterior vimos cómo el anticristo y el falso profeta ya habían sido lanzados allí. Ahora este es un tercer ser que es enviado allí. Dice aquí, por eso dice aquí: donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Mis amados, el infierno no es algo pasajero. Algunos muy folclóricamente dicen: ah, no, eso es allá para gozar, eso es de rumba, eso es de fiesta. Y piensan que el infierno será para seguir viviendo una vida deliberada. Pero la Biblia nos registra que allí será, dice la palabra, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Quiere decir que aquí ya no tendrá fin. Será un tormento constante día y noche, eternamente. Qué terrible que muchas personas hoy en día no pueden comprender la magnitud de lo que es las consecuencias de desobedecer a Dios, de estar lejos de Dios. Ahora vamos a la última parte de este estudio del capítulo 20, y es el juicio ante el gran trono blanco. Y arranca en el verso 11. Y dice: y vi un gran trono blanco. Vuelvo a insistir que Juan está registrando cada cosa que está viendo. Ya han pasado los 1000 años y ahora Juan ve un gran trono blanco. Y ya Satanás fue lanzado también al lago de fuego.
Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y en ningún lugar se encontró para ellos. Entonces, en este momento, Juan nos está diciendo que ve un gran trono blanco y también ve a alguien sentado allí. Este es un trono de juicio. Lo blanco, por supuesto, que significa la santidad de Dios. Y allí es donde Dios se sienta como el juez, representado en la persona de Jesucristo, quien es el que tiene la potestad dada de Dios para juzgar. Juan capítulo 5, en el verso 22, dice la palabra: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Es Jesucristo, el Hijo, quien va a juzgar directamente. Recordemos que todos los no salvos, que son todos aquellos que no recibieron a Jesucristo en su corazón, que no aceptaron a Cristo, que estuvieron alejados de Dios, van a ser resucitados, pero para ser juzgados. Todos los que hayan aceptado a Cristo, por supuesto que ya tienen la salvación y no van a tener que pasar por este tribunal que está nombrándose aquí, que es el trono blanco. Porque primeramente ya la iglesia fue arrebatada y fuimos al cielo, va a ir al cielo, y allí va a haber otro juicio, que es el tribunal de Cristo. Pero no tiene nada que ver con condenación, porque si fuimos al cielo, si la iglesia es arrebatada al cielo, pues porque precisamente fue salva. Pero aquí al final del milenio es donde va a haber este juicio ante el gran trono blanco, que será un juicio para condenación. Dice, de delante del cual, sigue diciendo ese verso, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Juan también vio aquí algo, y es que este universo dejó de existir. Dice que delante de este trono, delante de Dios, huyeron la tierra y el cielo. Es un evento también algo sobrenatural, es un evento donde Juan vio que este universo dejó de existir. El apóstol Pedro escribió también en 2 de Pedro 3:10 lo siguiente: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Este universo dejará de existir, ya no será más, mediante un acto soberano de Dios. Ese será el evento al final del tiempo. Luego dice el verso 12: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Aquí cuando Juan está diciendo que vio a los muertos grandes y pequeños, lo que está queriendo decir aquí con esto y es que nadie se va a escapar de este juicio. No hay nadie tan grande o importante ni tan pequeño o insignificante que pueda escapar del juicio de Dios. Se mencionan aquí dos clases de libros también que dice que fueron abiertos, y el primero contiene el informe de todas las obras humanas, y por supuesto que está hablando de todas aquellas personas que no han sido salvas, de todos aquellos que fueron resucitados en ese tiempo, en ese momento ante Dios para recibir el respectivo juicio. Y estos libros son allí abiertos, y es donde está el registro de todo lo que ellos han hecho sobre esta tierra. Serán las evidencias irrefutables para su condenación.
Dios tiene el registro, Dios es omnisciente y omnipresente, por consiguiente lo sabe todo, está en todo lugar y Él tiene el registro de cada cosa que cada ser humano ha hecho. Y por supuesto, como no recibieron a Jesucristo en su corazón, como no aceptaron a Cristo, por consiguiente sus pecados no han sido borrados, no han sido limpiados, entonces está el registro completo por el cual hay evidencia suficiente para ir a condenación. Aquí es donde tenemos nosotros que reconocer esa obra redentora de Cristo. Ahí es donde nosotros tenemos que entender que ese sacrificio de Cristo es el que, como dijo Juan cuando vio venir a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando usted y yo nos entregamos a Cristo, nuestros pecados son borrados. Esa es la obra maravillosa de Cristo en la cruz del Calvario que todavía miles de personas no han querido comprender, no han querido abrir su corazón a Él. Y por eso, lamentablemente, muchos tendrán que experimentar luego este juicio donde tendrán que ser condenados. Dios no desea eso, por supuesto. Y este libro pues ha sido construido o ha sido hecho precisamente con los actos que cada una de las personas ha tenido sobre la faz de la tierra. Allí estará el registro de cada uno de las personas que no volvieron su corazón a Cristo, de cada pecado, de cada maldad, de cada injusticia. Todo eso estará registrado allí. Y el segundo libro que se menciona es el libro de la vida. En este libro, por supuesto, que están escritos los nombres de todos los salvos, de todas aquellas personas redimidas, de todos aquellos que recibieron a Cristo en su corazón. Apocalipsis en el capítulo 3, en el verso 5, dice, el que venciere, está hablándole aquí en la carta a las iglesias, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Entonces este libro de la vida pues es el registro donde vamos a estar todos los salvos, todos los que recibimos a Cristo en nuestro corazón. Así es que si usted es salvo, no tendrá que asistir a este juicio. Si usted recibió a Cristo en su corazón, usted no va a ir a ese juicio, porque usted ya es salvo y ya usted no va a aparecer en ese libro negro que está allí, donde está el registro de todos los pecados de estos hombres y mujeres que no han recibido a Cristo. Y si usted no lo ha hecho y usted está viendo este mensaje, pues es una oportunidad grandiosa para que usted lo haga y no tenga que pasar por este juicio. Por el contrario, usted pueda ir a disfrutar de la presencia de Dios. Dice, este juicio es claro entender que es para los no salvos. El Señor Jesucristo había dicho en su palabra, Juan 5:40, dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Pues precisamente se refiere a esa vida eterna. Continuando con nuestro estudio, sigue diciendo allí en el verso 13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Todas aquellas personas que el mar se las tragó en algún momento, que murieron por alguna circunstancia en el mar, o que fueron arrojados al mar, o lo que sea, todos ellos también el mar va a poderlos entregar. Esto no le va a quedar, no va a ser un problema para Dios, pues Él es el creador de este universo. Así es que no va a tener problema en que esta orden se dé allí y el mar tenga que entregar a sus muertos. Y dice más adelante que los verdaderos creyentes tendremos nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Y esa es la tremenda bendición que nosotros tenemos, que nuestros nombres estén allí. Y verso 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Pablo escribió en 1 Corintios 15:26, dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces ya después de eso no habrá muerte. Recordemos que ahí viene una vida eterna, unos para condenación eterna y otros para salvación eterna. Ya la muerte no tendrá efecto, ya no podrá existir.
también será echado en ese lago de fuego. Y de aquí en adelante todo va a cambiar. Todo esto será la muerte segunda, refiriéndose a todos aquellos que serán condenados, que tendrán una separación eterna de Dios. Verso 15. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quiénes serán lanzados allí después de que todos son presentados ante este gran trono blanco? Dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida. Y ya dijimos que para estar inscritos en el libro de la vida, pues es necesario haber recibido a Cristo en sus corazones. Y si usted no lo ha hecho, vuelvo e insisto, pues hoy todavía tiene esa oportunidad. Cristo pagó un precio muy alto con su propia vida por esta humanidad, para que nadie tuviera que ir a ese lugar, para que nadie tuviera esa condenación eterna. Dios ya pagó ese precio. Lamentablemente miles de personas, millones de personas no han aceptado ese sacrificio de Cristo, no han recibido a Cristo y por eso lamentablemente no estarán en el libro de la vida y tendrán que estar eternamente separados de Dios. Como cristianos tenemos una tremenda responsabilidad y es ser instrumentos de Dios para poder hablar la palabra de Dios. Si usted es un simpatizante, si va a la iglesia y aún todavía como que no ha tomado esa decisión firme por Cristo, pues también es importante que examine y que revise este tema y que pueda entender que el Señor conoce nuestros corazones y Él sabe quién genuinamente lo ha recibido en su corazón. O si usted está escuchando este mensaje y nunca ha tomado esa decisión por Cristo y todavía no entiende qué es eso, pues quiero decirle que Cristo pagó un precio para que su pecado y mi pecado fueran limpiados y pudiéramos estar eternamente en la presencia de Dios, poder estar reconciliados con el Padre. Por eso dice el Evangelio de Juan, el capítulo 14, en el verso 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La única manera que usted y yo tenemos de acercarnos a Dios es a través de Jesucristo. Si usted piensa que sus buenas obras le van a hacer salvo, quiero decirle, está muy equivocado, porque la Biblia dice que es por fe en Jesucristo, no por obras para que nadie se gloríe. Así es que hoy tenemos la oportunidad grandiosa y maravillosa de acercarnos a Cristo, de recibirlo como nuestro Dios y nuestro Salvador, de poder reconciliarnos con el Padre, para que un día podamos tener esa vida eterna que nos registra la palabra de Dios. Así es que, mis amados, espero que esta lección y este estudio que estamos haciendo le edifique y le ayude a comprender estas verdades maravillosas que están en la palabra. Nadie va a tener excusa, nadie va a poderse presentar con excusas delante de Dios. Así es que esta es la invitación, y si usted no ha recibido a Cristo, pues quiero orientarle con una oración para que usted lo haga en este momento y usted abra su corazón a Él. Así es que puede cerrar sus ojos allí donde se encuentra y puede repetir conmigo: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador, pero hoy me arrepiento de mis pecados y te pido perdón por cada uno de ellos. Hoy abro mi corazón y te invito para que tú entres en él y seas mi Dios y mi Señor, que tú gobiernes mi vida y que tu Santo Espíritu me pueda guiar a toda la verdad. Amén. Con esta oración usted invitó a Cristo a su corazón, y si la hizo con fe, créame que Él está allí en su corazón, dispuesto para poderle fortalecer y para poderle guiar en su diario caminar. Ahora lo importante es que usted empiece a tener esa relación con Él y queremos ayudarle en esa tarea. Así es que no dude en ponerse en contacto con nosotros. Ahí en la descripción del video usted puede encontrar los datos donde puede contactarse con nosotros, las redes sociales, nuestra línea de teléfono o nuestro correo electrónico, donde queremos ayudarle a fortalecer su relación con Dios. Quiero que terminemos orando y pidiendo al Señor que nos ayude, primero, a que estemos firmes, a que estemos seguros de esa salvación, a que podamos reconocer que necesitamos de Cristo, pero también a decirle al Señor que nos ayude para que podamos ser instrumentos en sus manos, para cuantos aún no conocen de su palabra. Padre, te damos gracias. Muchas gracias por este tiempo maravilloso que nos das para poder estudiar tu palabra, Señor.
Hoy oramos pidiéndote, Señor, que sea tu preciosa mano la que obre en la vida de cada una de las personas que hoy está viendo este mensaje, Señor. Padre Santo, que seas tú quien nos ayudes para que podamos convertirnos en canales de bendición, en instrumentos tuyos, Señor, para que otras personas puedan conocer tu palabra, Señor, para que tu palabra pueda ser predicada a tantas personas que hoy no la conocen, Señor. Dios, ayúdanos, Padre, también para que nosotros podamos estar firmes, convencidos de esa obra maravillosa que has hecho en nuestras vidas, que podamos afianzarnos y que eso también nos lleve, Dios, a vivir vidas de santidad y de obediencia a tu palabra, reconociendo, Señor, esas bondades y esas maravillas que tenemos en ella y de ese sacrificio maravilloso que hiciste en la cruz, que nos dio esa oportunidad gloriosa de poder tener vida eterna. Así es que, Señor, ayúdanos a que nuestras vidas testifiquen de esa obra maravillosa tuya. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, que Dios me los bendiga y nos veremos hasta un próximo estudio.